nombre es Daisy Montserrat Celia Dragón y yo te voy a dar una breve explicación, por así decirlo. Te voy a hablar sobre mi proyecto y mi proyecto trata sobre los conflictos, los conflictos laborales ante todo, ya que los conflictos son aquellos que encontramos en cada lugar, a cualquier cosa, cualquier momento, ya sea que nos pasen a nosotros, que le pase a algún amigo, familiar, vecino, alguna persona que conozcamos, incluso a las que no conocemos, pero en algún momento nos ha tocado estar presente en el lugar en el que sucedió, sin importar la situación. ¿A qué me refiero con la situación? Ya que esto puede pasar, un conflicto puede pasar ya sea en tu casa, ya sea en la calle, ya sea en la escuela, ya sea que pasaste por alguna calle y escuchaste como una pareja, unos amigos, unas amigas o personas desconocidas estaban peleando, o a ti mismo te pasó, porque esto nos pasa a cualquier persona en nuestras vidas. Ya algunas han llegado a ser muy graves, otras han llegado a ser un poco tranquilas, se soluciona platicando, pero en algunos casos no. Varias de las personas, al realizar un conflicto o a la vez que se realice un conflicto, no tenemos en cuenta o no tienen en cuenta las consecuencias o lo que le puede pasar a la otra persona o lo que me puede pasar a mí a futuro. Ejemplo, mi tema se trata más sobre conflictos laborales. Uno de ellos es, uno de los conflictos más frecuentes que sucede en una empresa, y los más comunes, es cuando una persona comete un error y trata de culpar a la otra persona que también estaba en el lugar o también está a cargo de la misma área, sin importar qué. Muchas personas empiezan a tomar la iniciativa de que él lo realizó, él fue, él no puso atención, yo estaba haciendo otra cosa, yo esto, yo aquello, fue él, fue él. Y mientras tanto la persona inocente, es la persona que dice, oye, yo no hice eso, oye, créeme que yo no fui, revisa alguna cosa, pregúntale a fulano, a mengano. Y empiezas a encajar, a ver de que, oye, sí es cierto, pero es que no es cierto porque él estaba en el momento que sucedió. Y la otra persona culpable está tratando de hacer que esa persona quede mal. O sea, vamos a ponerle a la persona culpable persona 1 y al inocente persona 2, para más fácil. La persona 1 trata de que a fuerzas la persona 2 quede mal, sin pensar en las consecuencias que va a tener a futuro, sin pensar lo que le puede suceder a esa persona, lo que no le puede suceder. Y es algo que pasa muy a menudo, no solo en empresas, sino también en alguna escuela o algún restaurante, a la calle o en cualquier lado, porque esto pasa absolutamente en todos lados. Normalmente las empresas es cuando una máquina se zafó algo, se rompió algo y no estuviste ahí, o tú mismo moviste algo que fue lo que dejó que y la máquina ya no funcionara, entre otras cosas. Al estar insistiendo, la persona 2 empieza a sentirse mal, a sentir de que, oye, me van a despedir si esto no se resuelve, es que esto, es que aquello. Y al final de cuentas, la persona 1 no está consciente de todo el daño que le puede generar a la persona 2, ya que si la persona 2 pierde el trabajo o le disminuye en parte de su sueldo, no estás pensando en las consecuencias, o sea, que va a tener esa persona. Tú empiezas a echarle la culpa, a la persona 1 le empieza a echar la culpa, no está pensando en de, oye, ¿qué tal si le descuentan, no sé, parte de su dinero y ese dinero pues tiene familia que mantener, deudas que pagar? O lo despiden, ya sus hijos ya pues no tienen que comer, la escuela, la luz, el gas, el agua, entre otras cosas. Y eso es en el momento, o sea, no estás pensando en el momento. Ya después, cuando empiezas a ver la situación, la persona uno empieza a ser consciente de que, oye, la estoy regando, pero si digo la verdad, o sea, voy a quedar mal.
a quien van a despedir va a ser a mí, a quien le van a bajar el sueldo va a ser a mí. Y eso es lo que empiezas a sentirte culpable, la persona uno se empieza a sentir culpable, empieza a decir, oye, ¿qué hice? O sea, esto va mal. A lo mejor si yo decía que fui yo, y decía la verdad, iba a ser diferente y no estoy pensando en eso. La persona dos empieza a sentir temor de que, oye, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mientras la persona uno empieza a decir, oye, me estoy sintiendo mal, esto no está bien, pero ¿qué hago? Si en este momento digo la verdad, puede que me corran el trabajo, me descuenten, me hagan un llamado de atención, un reporte, entre otras cosas. Y esas cosas son las que no pensamos en el momento en el que estamos actuando. ¿Por qué? Porque muchas personas realizamos esto, ¿no? O sea, no sabemos qué es lo que estamos haciendo, ni por qué lo estamos haciendo, ni cuándo lo estamos haciendo. Y eso es malo, es muy, 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 muy malo. Porque no sabemos el daño emocional, ni físico, psicológico o como lo quieran ver, porque a tal grado la persona uno de tanto estar insistiendo, insistiendo, insistiendo está haciendo que la persona dos empiece a agarrar coraje hacia él y pueda haber un conflicto aún mayor, que es lo que normalmente pasa, que cuando en una empresa el conflicto empieza a hacerse más grande, más grande, más grande, la persona dos ya no está pensando en que si actúa mal, todos van a creer que él sí o sea, sí lo hizo, por su culpa se rompió o se hizo mal un pedido o X cosa, y pues te van a catalogar como una persona impulsiva, porque esas personas normalmente son las que de tanto que te dicen y te dicen y te dicen y te dicen, te empiezas a ir hacia los golpes a la persona uno. Y la persona uno, con tal de que tú quedes mal, para que tú seas el que lo despidan, le quiten sueldo o X cosa, no va a actuar, sino que va a decir, ven cómo actúa, me está golpeando, y así él dice que no lo rompió, y tú empiezas a quedar mal. Y ahí es cuando la persona uno se da cuenta de que, oye, ya la regué, ya esto ya no está bien, ya no me gustó, me siento culpable, y es cuando la persona empieza a sentirse una culpabilidad horrible de que, oye, es por mi culpa está pasando esto, por mi culpa esto. Empiezas a sentir miedo de que qué va a pasar si se dan cuenta de que fui yo, de que todo lo que está pasando aquí es culpa mía. Empiezas a sentir una culpa enorme, enorme de ti. O sea, empiezas a decir, no, o sea, soy una persona muy mala, y llegas a tu casa y sigues con el mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y más te sientes culpable cuando el siguiente día ya no ves a la persona y dices, oye, ¿qué pasó? Literalmente, o sea, por mi mentira todo esto se ocasionó, ya no sabes qué hacer, ya empiezas a sentirte culpable, culpable, y luego empiezas a imaginarte mil cosas en la cabeza y empezar a decir, oye, ¿y si alguien me vio? Si alguien va y habla con mi jefe, si alguien va y habla con el encargado, oye, es que esto, y se dan cuenta de que esto no se rompió accidentalmente, sino que alguien lo rompió. O sea, es cuando dices, oye, ya no, o sea, esto ya no está bien, ya no está bien, ya no está bien, pero ya hiciste que el conflicto pasara de esto a esto, o sea, ya no hay solución, ya, si aunque tú hables, la otra persona ya quedó mal, ya tienes su reporte, ya está despedido o X cosa, y a ti lo único que te va a quedar es que probablemente te despidan por alguna cosa, o simplemente te empiecen a quitar parte del sueldo para pagar la máquina que rompiste o el pedido que realizaste mal o X cosa. Y pues ahí es donde te dices, oye, esto ya no está bien, ya no, ya no, ya no, ya no quiero. Y esa persona empieza a decir, me siento mal, me siento mal, me siento mal, me siento mal. Y eso es algo muy malo, porque emocionalmente tus emociones, pues no están bien, te empiezan a dar ansiedad porque empiezas a sentirte culpable por lo que le pasó a la otra persona, a sentir miedo de que descubran la verdad, a sentir temor, te sientes horrible por dentro, mientras la persona dos ya está triste, se siente muy mal, está enojada, te tiene coraje, ya no sabe qué hacer en su casa, ya le queda muy poco dinero,
tiene que ver a sus niños, a su esposa, tiene que pagar deudas, o sea, tiene muchas cosas que hacer y es cuando te das cuenta de que, oye, la regué muy feo, muy, 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 muy feo. Y es cuando empiezas a mentalizarte y a decir, oye, es esto, este conflicto ya no está bien, o sea, esto ya se excedió, ya no sé qué hacer, o sea, empiezas a recordar lo que sucedió aquel día y empiezas a decir, oye, si hubiera dicho esto, él no se habría enojado, yo no me habría sentido culpable, él no se había lanzado a los golpes, yo no había sentido miedo en el momento, él no se sentiría triste porque le pasó una tragedia, yo no me sentiría culpable en el momento, porque en esa etapa empiezas a recordar y empiezas a decir, si hubiera, si hubiera, si hubiera, y hay un dicho que dice, si el hubiera no existe. Y es cuando dices, oye, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y luego empiezas a pensar en toda la situación y empiezas a decir, oye, la verdad yo la regué, yo fui el que empezó este conflicto, yo fui el que cometió el error, por mi culpa otra persona le está pagando, yo hice que otra persona me agrediera físicamente por algo que yo le estaba haciendo a esa persona. Y es cuando la persona uno empieza a decir, ya no está bien, esto está muy mal. La persona dos empieza a mentalizarse y empieza a decir, si yo no me hubiera lanzado contra él, si yo hubiera mantenido la calma, si yo hubiera hecho esto, otra cosa sería. Pero esa misma persona empieza a decir, oye, pero aunque no lo hubiera hecho, o sea, ya todos estaban contra mí, creían que yo lo había hecho, por más que yo trataba de decirles que no, pero si alguien hubiera visto, es donde decimos, si el hubiera, no existe. El hubiera no existe. Por eso siempre antes de cometer un conflicto o antes de seguir en el conflicto, hay que pensar muy bien las cosas de lo que vamos a decir y lo que vamos a hacer en el momento, porque, o sea, si no pensamos un poquitito, aunque sea lo más mínimo, lo que estamos haciendo, o lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir, puede afectar muy mal por mucho tiempo a la otra persona o las personas, porque normalmente en algunos conflictos son más de dos personas y eso es cuando dicen, no, esto ya está muy mal, ya no sé qué hacer. Y es cuando empiezas a pensar de que no, 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 y no, y no, y no, y de tu no ya no sales. Y es cuando algunas personas después de que empiezan un conflicto y que su conflicto fue muy largo y terminó muy mal, algunas personas, no son todas, pero algunas personas empiezan a tener depresión, ansiedad, algunos caen en el alcohol, otros se empiezan a superar porque dicen, si yo puedo con esto, puedo con todo, si yo esto, yo sí puedo por mis hijos o por mi esposa, mis padres o en el momento pues con la persona que estés o con quien no estés o por ti mismo, porque ante todo hay que amarnos a nosotros mismos. Y es cuando empiezas a decir, no, 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 si yo puedo, pero otras personas empiezan a caer en la ansiedad y en la depresión y cuando caes ahí es un poco difícil salir porque tus emociones están muy, muy apagadas porque esa persona probablemente te hizo mucho daño. No nada más en lo laboral, obviamente, sino que también en algún otro aspecto, en algún otro conflicto que hayan tenido esas personas, porque a base de un solo conflicto pueden empezar a tener más conflictos, porque puedes tener un conflicto en lo laboral y gracias a ese conflicto que tuviste en lo laboral, lo empiezas a tener en la familia, lo empiezas a tener en otros lugares y es algo que te va muy, 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 muy mal. Y es algo que no te va a ayudar ni para bien ni para mal. Y bueno, yo espero que hagas, bueno, no hagas, sino espero que pienses muy bien en la hora cuando estés en un conflicto, ya sea laboral, familiar o entre otros, porque a causa de una sola cosa que no pensemos bien antes de decirla o actuarla puede afectar a la otra persona demasiado, demasiado, demasiado. Y antes de que reaccione, siempre piénsalo muy, muy, muy bien. Y si tú eres de esas personas que ocasionan muchos conflictos, trata de pensar muy bien en todas las consecuencias que estás dejando a causa de ese conflicto
por lo más mínimo que tú creas que no, ya hasta sea tomar un lápiz que no es tuyo y pues ya puedes generar un pequeño conflicto o no un conflicto, pero siempre, siempre, cada acción tiene cada consecuencia y hay que pensar muy, muy, muy bien en lo que vamos a hacer o lo que no vamos a decir. Y si yo tuve la culpa, admitir que yo tuve la culpa sin importar qué. Y eso es todo por hoy. Adiós.